La palabra de Dios nos enseña que vendrá la hora que los que hicieron lo bueno, lo correcto, que aceptaron a Dios, aceptaron a Jesús, van a resucitar para vida eterna. Y aquellos que hicieron lo incorrecto, que rechazaron a Dios, rechazaron a Jesús, van a resucitar para una condenación eterna. La resurrección es una verdad que nos enseña la palabra de Dios, y que esta vida no lo es todo, y que lo que nosotros llamamos muerte solo es la separación de este mundo físico, y que la existencia del ser humano no termina allí. Quiero darte la bienvenida una vez más a mi canal. Mi nombre es Willy Tapias, para los que no me conocen, y te hago una invitación para que te suscribas al canal en este momento si no lo has hecho, que le des a la campanita de notificaciones para que seas enterado del próximo video. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la evidencia y la esperanza que tenemos todos los cristianos de que algún día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, y que todas las personas en este mundo un día van a resucitar para vida eterna o para una condenación eterna. Un punto que quiero recalcar es que la palabra de Dios nos muestra que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hubieron personas que murieron y resucitaron, pero luego volvieron a morir. El tema central de este estudio es hablar de la resurrección de los muertos para vida o condenación eterna. Otra cosa que quiero añadir es que muchas personas dicen que habrá una sola resurrección y será después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de la palabra de Dios vamos a estudiar que existen varias resurrecciones en diferentes etapas. La palabra de Dios nos enseña que hay un orden de resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y los que son de Cristo en su venida. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo nos habla que la primera y gran resurrección fue la de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó con un cuerpo glorificado. Lo podemos leer en los evangelios, mis hermanos, en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, en Juan capítulo 20. Y la palabra de Dios nos enseña que la primicia de resurrección fue nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que podemos notar, que nos habla la palabra de Dios en Mateo 27, versículos 52 y 53, fue que en el momento que nuestro Señor Jesucristo murió, la palabra de Dios dice que los sepulcros de santos fueron abiertos. Y después que nuestro Señor Jesucristo resucita, dice que todos esos santos fueron levantados, fueron resucitados, y después fueron a la santa ciudad. Y aunque la palabra de Dios no nos da el detalle si ellos resucitaron con cuerpo glorificado o volvieron a morir, lo que podemos decir que fue una primera cosecha que podemos ver del poder de la resurrección y las primicias de nuestro Señor Jesucristo. Después dice: luego los que son de Cristo en su venida. La segunda resurrección sobrenatural que va a acontecer es para todos aquellos que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que van desde el día en que nació la iglesia, el día de Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta la última persona que acepta a Jesús en el último segundo del gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Podemos leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La segunda resurrección que va a acontecer, mis hermanos, es para aquellos que murieron en Cristo. La tercera resurrección que nos enseña la palabra de Dios va a acontecer después de la segunda venida de Cristo. Y allí van a estar los santos que van a morir durante la gran tribulación. Cuando Cristo arrebate su iglesia, millones de gente se van a quedar en la tierra, y muchos se van a dar cuenta del gran error que cometieron de no vivir en santidad de acuerdo como Jesús nos enseñaba. Pero mucha gente va a reaccionar y mucha gente se va a convertir al Evangelio. Pero todos ellos van a tener que dar su vida para poder estar un día con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de los mártires que morirán durante la gran tribulación.
porque debemos recordar que el anticristo se va a levantar contra todos aquellos que invoquen a Dios y van a ser perseguidos y muertos. Será su única oportunidad para ser salvos durante ese tiempo. Esto la palabra de Dios nos lo enseña y lo podemos leer en Apocalipsis 6, 9 al 11, en Apocalipsis 7, de 9 al 17, en capítulo 13, versículo 7, en el capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 19, en el versículo 1 y 2. Aquí el Espíritu Santo nos habla de todos los santos que van a morir durante ese tiempo de la gran tribulación. También como judíos, creo yo, que se convertirán al cristianismo, van a ser muertos durante ese tiempo. Los segundos grupos que van a resucitar aquí son todos aquellos santos justos que murieron desde Adán hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, antes de su muerte. Así como hemos hablado, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos esos hombres, Juan el Bautista, ese día ellos van a resucitar también de los muertos. Lo podemos leer en la palabra de Dios, en Isaías 29, 19, en Oseas 13, 14, en Daniel 12, versículo 1 y versículo 2. Ya el Espíritu Santo había revelado a los profetas que vendría un tiempo de resurrección para ellos. Pero estos dos grupos van a resucitar después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La tercera y gran resurrección se da a través de estos dos grupos y es después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recalcar algo, que el apóstol Juan habla aquí de una primera resurrección, pero enfatizando que es después de la segunda venida de Jesucristo, porque ya estudiamos que la primera y gran resurrección es la de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta resurrección principal que podemos estudiar en la palabra de Dios va a acontecer después del milenio. En Apocalipsis 20, versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y aquí estarán todos aquellos que rechazaron a Dios, que murieron durante el tiempo desde Adán hasta el tiempo del Pentecostés, ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que rechazaron a Dios, rechazaron la ley de Dios, rechazaron vivir de acuerdo como Dios les estaba llamando. También estará el grupo todos aquellos que rechazaron a Jesús, que teniendo la oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón, de vivir en santidad, de vivir de acuerdo como Jesús nos enseña rectamente, lo rechazaron. Hasta la última persona que va a morir el último día de la gran tribulación, todos esos dos grupos, la palabra de Dios nos enseña que van a estar delante del gran trono blanco. Y todos ellos van a ser juzgados por sus obras y resucitarán para una condenación eterna. Por eso le digo, mis hermanos, ahorita es la oportunidad para que nosotros estemos bien con nuestro Señor Jesucristo y predicar a otros para que puedan conocer a Jesús. Podemos leer la palabra de Dios, todo esto en Apocalipsis 20, 12 al 14. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así será su perdición eterna. Vivieron toda su vida sin Dios, sin Jesús,
y en esa eternidad, en esa condenación, van a vivir también sin Dios y sin Jesús. Estemos velando y orando, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Bueno, mis hermanos, esta es la enseñanza que traje para ustedes, las diferentes resurrecciones que vamos a ver en nuestras vidas. Ya saben que la primera fue la de nuestro Señor Jesucristo. Si te gustó este video, te invito a que le des un like, manito arriba, déjame tus comentarios. Si no te has suscrito al canal todavía, te hago la invitación para que lo hagas ahorita mismo. Estoy llevando una serie del arrebatamiento, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y otras enseñanzas más. Dios te bendiga y hasta el próximo video.